Por fin conocemos todas las novedades de los sistemas operativos de Apple. En este vídeo nos vamos a centrar en iOS 14, que por fin se ha presentado. Conocemos todas sus novedades y a lo largo de estos días iré subiendo vídeos como cómo instalar iOS 14, todas las novedades, las funciones escondidas que tiene esta versión, pero hoy nos vamos a centrar en las principales novedades, cuáles son y además cómo funcionan. Así que vamos ya con el vídeo. Antes de empezar tengo que deciros que la beta para desarrolladores ya está disponible, es decir que de momento, chicos, nosotros los seres humanos que no somos desarrolladores no vamos a poder instalar esta beta. Va a estar disponible la beta pública, ya lo ha confirmado Apple, en julio. A partir de julio ya podremos casi todos los que tengamos un iPhone instalar esta beta pública y a partir de octubre saldrá la versión final. Quería dejar claro esto porque a partir de ahora voy a decir que los dispositivos compatibles con iOS 14 están confirmados, ya os lo decía yo un poquito atrás, y así va a ser. El iPhone 6S, el iPhone SE en adelante, estos también están incluidos. Vais a ver por aquí todos los dispositivos compatibles que se confirman en iOS 14. Y vamos ya con las novedades, ¿no, chicos? Pues vamos allá con la primera, porque los widgets se hacen realidad y no en el centro de control, sino se hacen realidad en la pantalla de inicio. La forma que van a funcionar va a ser, la verdad, muy bonita, al menos me ha parecido a mí, y es que tendremos también la parte en la izquierda donde teníamos los widgets, pero ahora van a estar vivos porque se van a poder mover por todas las pantallas. Incluso estas pantallas vamos a poder cambiarlas, clasificarlas. Me ha parecido una buena forma de implementar los widgets, que ahora sí se parece un poco más a Android, pero tiene su propia estética, y es que además vamos a poder ir navegando por el propio widget, incluso viendo cosas dentro de esa aplicación que tiene el widget. Estos también van a estar disponibles en aplicaciones de terceros, y los desarrolladores de esas aplicaciones, como por ejemplo YouTube, todas las aplicaciones que nos encontremos en la App Store, van a poder implementar su propio widget, que va a tener cada uno una funcionalidad distinta, y me parece que esto, siendo creativo y extrapolándolo a un montón de cosas, puede ser increíble. Y con esto también ha llegado otra novedad, y es que vamos a poder encontrar las aplicaciones de una forma muy fácil gracias a este nuevo modo de pantalla de inicio que Apple, lo ha llamado App Library, es decir, biblioteca de aplicaciones, y estas se van a clasificar en función de su categoría, ¿vale? Los juegos de Apple Arcade van a estar ahí, las aplicaciones de música también ahí, y entonces vamos a poder buscar directamente ahí la aplicación y encontrarla de una manera más fácil que en el Spotlight, ¿vale, chicos? La verdad que Apple en este apartado se ha extendido bastante y nos ha mostrado las diferentes formas de organizar las aplicaciones que tenemos, para así, como digo, con el objetivo de encontrarlas más fácilmente. Y otra novedad que me ha sorprendido también muchísimo y que ya existía en iPad es la funcionalidad de Picture in Picture, es decir, vamos a poder ver vídeos o contenido multimedia en una ventanita pequeñita dentro de nuestro iPhone, y de así también poder desplazarla por toda la pantalla mientras realizamos otras acciones. Esto, la verdad que, como os decía, existía en iPadOS, nunca pensé que podría llegar a iOS, pues ha llegado, chicos, y además yo creo que otras aplicaciones externas a las nativas de Apple lo van a ir implementando, y me parece una buenísima idea. De momento, aplicaciones como Netflix o Apple TV Plus probablemente las tendrán. Lo que no sabemos es si YouTube aplicará este Picture in Picture en iPhone, ya que, pues tiene su propio servicio premium que nos permite escuchar música en segundo plano, pero tendremos que esperar, chicos, hay esperanza a que lo hagamos. De momento tenemos esta función. Otra cosa que me pedíais muchísimo en los comentarios cuando subían novedades de iOS 13 es que las llamadas no ocupasen toda la pantalla, sino que apareciera como si fuera una aplicación, una notificación. Pues la verdad que ya lo tenemos, así se ve en iPad, y también lógicamente será trasladado esta funcionalidad a iOS, que me hace muchísima ilusión ver cómo funciona, y ya que las llamadas no son tan intrusivas como antes, ¿vale? Lógicamente, si aplicaron esto a las llamadas, también lo han hecho a Siri, y es que me ha hecho mucha ilusión
ilusión ver también cómo Siri ahora es mucho más minimalista. Cuando la llamamos ya no ocupa toda la pantalla, sino que se establece en la parte inferior y una vez le hablamos la respuesta aparece en la parte superior como si fuera una notificación. Además, incluye muchas más novedades, como que por ejemplo vamos a poder mandar audios a través de Siri en mensajes, que es una funcionalidad que también hemos visto y que me ha parecido súper interesante. Otra cosa que han presentado y es una nueva aplicación de Apple que se llama Traductor, o el traductor de Apple. En este caso viene a simular un poco la aplicación de Google Traductor, pero en este caso lógicamente está desarrollada por Apple y vamos a poder traducir de un idioma a otro, lo que sería una aplicación de traducción de toda la vida, y esto también podría extrapolarse, aunque de momento no lo sé porque no he instalado la beta, no me ha dado tiempo, lo veremos más adelante, al traductor de Safari. Es decir, vamos a poder entrar en una página web y traducir automáticamente el texto que estemos viendo. Ojalá esto se haga realidad. Hablando de aplicaciones, nos vamos a la aplicación de mensajes porque hay muchas novedades también en esta aplicación. Se rumoreaban muchas cosas y finalmente tenemos, por ejemplo, el poder fijar una conversación en la parte superior, que ya se puede hacer en WhatsApp, por ejemplo, pues ya podremos hacerlo también en mensajes, al igual que otras funciones como por ejemplo que se añaden nuevos memojis con máscara también para hacerlos, bueno, pues un poquito más diferentes y, bueno, más actualizados. Y después también tenemos nuevas animaciones, encontraremos nuevas animaciones dentro de la propia aplicación. Incluso vamos a poder silenciar algunos grupos que antes creo que no se podía, pues ahora ya está permitido con iOS 14. Y otra cosa que mensajes no podía hacer es que si estabas en una conversación en grupo no podías responder a una persona o a la respuesta de una persona concretamente. Ahora ya se puede hacer, incluso la funcionalidad me ha gustado mucho, se hace de una manera rápida y además muy visual, que esto es lo más importante. Mapas también se actualiza con muchísimas cosas. Lo que pasa es que, chicos, tengo una noticia mala y es que no llegará ni a España ni a Latinoamérica. De momento se queda en Estados Unidos y hay novedades como por ejemplo va a implementar como una guía que va a recomendar mejores lugares, mejores cosas que hacer en esa ciudad, siempre que tú lo requieras y siempre que tú lo pidas. Y después también tenemos nuevas rutas en bicicleta, que esto era algo que la gente lo estaba solicitando, pues ya lo tenemos. E incluso si tienes un vehículo eléctrico en Estados Unidos te va a poder mostrar cuál es la mejor ruta para llegar a un lugar si quieres enchufar tu dispositivo de camino. Esto es algo que mucha gente pedía, también lo han implementado, pero la novedad más importante si tienes un vehículo es que vas a poder utilizar tu dispositivo iOS, un iPhone con el chip U1, es decir, del iPhone 11 en adelante, para desbloquear las puertas de tu coche y así poder acceder a él sin la necesidad de tener una llave. Y esto no es lo más sorprendente, sino que vas a poder compartir esta llave a través de mensajes para que otra persona pueda abrir el coche en tu lugar. Me parece algo increíble, incluso puedes desactivar la llave de una manera remota. Me parece impresionante, pero está en este sistema operativo, está en iOS 14. Sé que van muchas novedades, pero no acaba aquí, sino que Apple también ha presentado App Clips. Esta característica va a utilizar el NFC de nuestro iPhone cuando nos acerquemos a un lugar o a algún establecimiento que lo tenga, para así poder interactuar con esa opción, con ese lugar, para así poder realizar una compra, imaginémonos en el Starbucks, sin tener descargada la aplicación, o incluso comprar un producto sin tener descargada la aplicación de esa tienda. Me parece algo súper interesante y además esto va a estar sobre todo basado en ubicaciones. Si nos vamos a la privacidad, Apple ha hablado de muchas cosas, pero algo muy importante es que los desarrolladores van a poder convertir cuentas que no tenemos con Sign in Apple con la funcionalidad de Apple, es decir, va a ser mucho más privada, nos va a dejar convertir cuentas que no están registradas con Sign in Apple a cuentas muchísimo más privadas, en resumen. Además, los usuarios van a poder compartir una localización aproximada en vez de una localización exacta,
que esto había mucha gente que le preocupaba, pues esta es una función que también añade. Incluso también vamos a poder en la App Store visualizar los resúmenes de la política de privacidad, que esto es algo que a veces nos preocupa, pues esto también está disponible en iOS 14, aunque son un poquito más detalles, me parece súper interesante mencionar. Y bueno, si has llegado hasta aquí, la verdad te quiero dar las gracias por ver todas estas novedades y te quiero decir que de momento la beta, bueno, pues no está disponible. Os voy a enseñar a cómo podéis instalar esta beta para desarrolladores si queréis un poquito más adelante en otro vídeo, pero te tengo que decir que no es recomendable y lo que recomiendo es esperar a la beta pública y siempre haciendo una copia de seguridad y además instalando esta beta en un segundo dispositivo que no utilices como el dispositivo principal. Esto al fin y al cabo también tiene errores, esta beta que yo instalaré también va a tener cosas que funcionen mal, incluso puede que solo funcione con las aplicaciones nativas y las aplicaciones externas que no estén actualizadas a este sistema operativo no te funcionen. Así que espero que te haya gustado este vídeo, la verdad que me ayuda muchísimo cuando apoyáis este vídeo, cuando me dejáis un comentario diciendo lo que pensáis de este sistema operativo, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha decepcionado, si esperabais otras cosas. Yo creo que ha traído todo lo que se hablaba e incluso más, y me parece que ha sido un evento emocionante y yo lo he vivido, bueno, ya lo estáis viendo, con muchísimas ganas y con muchísima intensidad. Así que ponedme en los comentarios vuestras opiniones, que estaré leyéndolas prácticamente. Ahora casi me voy a dormir, pero en la mañana siguiente las leeré todas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, ¡chao!